Vendré y os llevaré conmigo. Cuando la Iglesia nos convoca para pedir por todos los fieles difuntos, lo primero que nos pide es reavivar nuestra fe en Cristo muerto y resucitado. Hoy es un día especialmente apto para que nos recordemos que no somos seguidores de un difunto, sino de quien vive para siempre. Cristo, con su resurrección, ha vencido la muerte y lo ha hecho de la forma más sorprendente, muriendo, para resucitar no a la vida que antes tenía, sino inaugurar la vida eterna. Y en su resurrección tenemos también nuestra esperanza. A partir de las palabras de Cristo tenemos la seguridad, las que hemos escuchado: vendré y os llevaré conmigo, que la muerte no es algo que pasa, sino una persona que viene. Vivir con fe significa entonces mantener despierta la vigilancia para que este acontecimiento, el más importante de nuestra vida, el encuentro definitivo con el Señor, el único que sabemos que sucederá cuando venimos a este mundo, no nos sorprenda de manera inesperada. A partir de la palabra de Dios y a partir de la liturgia, podemos entonces llenar de contenido la oración por todos los fieles difuntos, de forma muy especial por nuestros seres más queridos. Propongo, a partir de la liturgia y a partir de las lecturas que se han proclamado a lo largo de este día, desarrollar como 3 itinerarios. En la primera lectura encontramos al inicio la proclamación en el libro de las Lamentaciones de la paz perdida. He perdido la paz. Pero al final de la lectura encontramos una proclamación en la esperanza, porque la bondad del Señor es siempre más fuerte. Por tanto, tenemos siempre motivos para la esperanza. El primer itinerario en nuestra oración por los difuntos pasa de reconocer si hemos perdido la paz y dónde podemos de nuevo recuperarla. No se cansa el Papa de recordarnos que Dios es siempre misericordioso y que no se cansa de derrochar su misericordia con nosotros. Somos nosotros, sin embargo, los que muchas veces nos cansamos de acudir con confianza al Señor. Pues pedimos al Señor en este día recuperar la confianza en que su bondad es siempre mayor que la adversidad y que el dolor humano que Cristo mismo ha experimentado por la muerte de nuestros seres queridos sea siempre ocasión para renovar nuestra fe. Podemos esperar porque tenemos la seguridad de que Cristo al final de nuestra vida nos espera. La seguridad de sabernos esperados por Él nos permite caminar en este mundo con orientación y esperanza, dando sentido incluso a las situaciones más dolorosas o a los acontecimientos más inesperados y dramáticos que podamos vivir. La bondad del Señor es inagotable. No tengamos miedo en acudir una y otra vez a experimentar la fuerza de la bondad del Señor, y entonces recuperaremos la paz. Los clásicos definen la paz como la tranquilidad del orden, y esto es lo que pedimos al Señor cuando vivimos el quedarnos solos de nuestros seres queridos o el pensar en nuestra propia muerte. Hay tranquilidad del orden si dejamos al Señor actuar en nuestra vida, si acogemos su Evangelio, si su palabra se convierte en el horizonte de nuestra esperanza, si en el ejercicio diario de caridad con los más cercanos ponemos a prueba la verdad que proclamamos de nuestro amor a Dios. Pues ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si despreciamos a nuestro hermano a quien vemos? Primer itinerario para recuperar la paz, renovar siempre la esperanza en la bondad infinita del Señor.
El segundo itinerario lo hemos cantado, tomando las palabras del salmista: desde lo hondo a ti grito, Señor. La experiencia de la muerte, pensar en nuestra propia muerte, nos hace poner la mirada en lo más hondo de nosotros mismos, en pensar si tiene sentido el trabajo diario, los esfuerzos, las fatigas. Este segundo itinerario es siempre un itinerario en busca de sentido. Y este sentido se alcanza una vez más cuando tenemos la certeza de sabernos sostenidos por el Señor. El día en que se nos pide rezar por nuestros difuntos, hemos de tener también muy clara la fuerza de la oración. Muchos dicen: yo rezo al Señor, le hablo a Él, pero el Señor a mí no me habla. Si participamos en la liturgia y acogemos simplemente con la fuerza de lo dicho lo que aquí se proclama, tendríamos que retirar ese pensamiento. Al final de cada lectura escuchamos palabra de Dios, palabra del Señor. Claro que el Señor nos habla. Nuestro oído, sin embargo, tantas veces anda distraído y pendiente de otras voces. Este segundo itinerario es un itinerario de escucha de la palabra de Dios. Pidamos al Señor en este día tener capacidad para poner silencio en nuestra vida, que no es indiferencia ante lo que nos sucede, sino alejar las palabras, las voces que nos impiden acoger la palabra del Señor. ¿Cómo van a creer, recuerda San Pablo, si no hay quien les predique? Porque la fe llega por el oído. Para tener una fe viva y despierta necesitamos alimentarnos a diario de la escucha de la palabra de Dios. Y para poder reconocer la palabra del Señor que irrumpe en nuestra vida, es necesario hacer silencio, acallar otras voces. Porque se nos pide siempre como señal de respeto, cuando venimos al cementerio, cuando rezamos por nuestros difuntos, que hagamos silencio para que escuchemos la voz interior del Señor. Sea este un día en que tengamos la oportunidad ciertamente de escuchar la palabra del Señor para desde ella iluminar todo cuanto hacemos y padecemos. Y el tercer itinerario nos lo propone el Señor. En el pasaje del Evangelio que se ha proclamado, vemos a Jesús anticipando lo que va a suceder en los apóstoles, en los discípulos, en los más cercanos. En la noche de su pasión, sabiendo lo que Jesús va a padecer, les dice que no tiemble vuestro corazón. Momentos antes, el evangelista había referido cómo en días previos Jesús había llorado ante la tumba de su amigo Lázaro. Jesús sabe lo que es el temblor del corazón ante la muerte de los seres queridos, pero les anuncia el modo de vencer esa turbación interior que nos impide ver, tomar decisiones, descansar, tener fortaleza para seguir caminando con esperanza en este mundo. Pues el tercer itinerario significa acoger con confianza la palabra del Señor que nos dice que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Para llenar de sentido nuestra oración por los difuntos es fundamental avivar la fe. La fe es seguridad de lo que no se ve. Leemos en la carta a los Hebreos. La fe es tener la misma mirada de Jesús y podemos tener su mirada si cuidamos la comunión con Él. La Iglesia nos recuerda que los sufragios por los difuntos no se reducen a la oración por ellos. Es sufragio por los difuntos, es decir, oración fecunda que les alcanzan si lo necesitan para purificarse y recibir el abrazo misericordioso del Señor, el ofrecimiento de la Eucaristía, también el ofrecimiento de los sufrimientos, de los cansancios, de las fatigas diarias. Pongamos todo esto hoy a los pies del altar. Reconozcamos que en la Eucaristía no tenemos simplemente un regalo que el Señor nos hace, sino Jesús mismo convertido en don sobre todo don, para que nos sepamos acompañados todos los días de nuestra vida. Esta es la enseñanza de la Iglesia. Las palabras de Cristo antes de subir al cielo: no os dejo solos, estoy con vosotros todos los días
de vuestra vida se cumplen si cuidamos del trato con el Señor en la Eucaristía. Queremos de verdad mantener vivo el amor hacia nuestros seres queridos que ya no están en este mundo. Cuidemos el trato con el Señor en la Eucaristía y nos veremos en la comunión de los santos. No se equivocaba la tradición cristiana cuando recordaba que la liturgia, especialmente la Eucaristía, es la vida del cielo en la tierra. Sigamos amando a nuestros difuntos y hagámoslo como el Señor nos pide, es decir, compartiendo el amor que Él nos regala, principalmente en la fuente del amor que es la Eucaristía, con aquellos que ya no están con nosotros. Si recorremos estos 3 itinerarios, de la paz a la esperanza, de lo profundo de nuestro interior a un silencio para escuchar la palabra de Dios, de la turbación del corazón a acoger con seguridad la promesa de Cristo que nos acompaña, nuestra oración por los difuntos nos hará fuertes en la vigilancia. Y de esto es de lo que se trata, de que al rezar por ellos preparemos también nuestro encuentro con Cristo. Y lo hacemos si lo atendemos ya ahora, donde Él nos ha prometido quedarse, en la Eucaristía, en los sacramentos, en nuestro prójimo, especialmente en los más necesitados. Pues aprendamos siempre de María Santísima a cuidar al Señor en nuestra vida. De ella sabemos lo que significa guardar todo lo que sucede en nuestro corazón para ir darle vueltas y encontrar la paz. De ella aprendemos a hacer silencio para escuchar la palabra de Dios. De ella aprendemos a superar la turbación del corazón con la certeza de sabernos sostenidos por el Señor. Por eso, ahora y siempre, y cuando pedimos por nuestros difuntos, nada sin María, todo con ella. Que así sea.